Bueno, muy buenos días. Continuamos esta reflexión por la ley natural y sobre todo estos elementos que nos ayudarán a adentrarnos un poco sobre el significado sustentado de la dignidad humana y lo que ha sido el desarrollo histórico de esta reflexión y la dimensión jurídica, la dimensión pública, la dimensión moral, filosófica, en fin, y ver un poco cómo esto de la dignidad apunta precisamente a preservarla de cualquier factor externo que pudiese deteriorarla y se busca salvaguardarla. Es un poco la historia de la reflexión que me parece que es la que va aportando todos estos elementos. Seguimos en este tercer capítulo, un poco sobre la construcción jurídica de los derechos, o sea, cómo ha sido esa construcción jurídica de los derechos de las minorías sexuales en América Latina. Eh, Jurisprudencia constitucional y desafíos actuales, ¿no? Ya esto es una gran discusión, es algo que se ha venido abriendo paso y que poco a poco se convierte también en una gran sensibilidad frente a la cual la Iglesia no es ajena, la Iglesia mantiene siempre su postura inamovible sobre la defensa de la dignidad humana, más allá de cualquier situación en la que acontezca esta dignidad desde el punto de vista social, religioso o político, ¿no? Ahora bien, la evolución jurídica de los derechos de las minorías en América Latina no puede entenderse como un proceso uniforme, lineal ni pacífico. Han habido muchos momentos y se presentan muchas tensiones. O sea, ha sido más bien un recorrido complejo en el que confluyen constitucionalismo, litigio estratégico, activismo social, organismos internacionales, transformaciones culturales, tensiones religiosas, debates educativos y nuevas comprensiones de la igualdad. Fíjense que es un camino siempre en una tensión, en una dialéctica, pero siempre en búsqueda de una mayor comprensión y de acuerdos que favorezcan esa dignidad, ¿no? En pocas décadas, la región pasó de una situación marcada, y esto es muy interesante resaltarlo, de una tensión marcada por la invisibilidad jurídica de muchas personas homosexuales, bisexuales, trans, intersexuales, a un escenario donde varios países reconocen matrimonio civil entre personas del mismo sexo, identidad de género, protección antidiscriminatoria, medidas laborales, salud diferencial y políticas públicas de inclusión. Fíjense que todo esto es un debate bastante amplio, ¿no? Sin embargo, ese avance jurídico no ha eliminado los desafíos. América Latina sigue siendo una región atravesada por altos niveles de violencia, desigualdad, polarización ideológica, fragilidad institucional, eso lo vemos mucho, y tensiones entre derechos, ¿no? La protección de minorías sexuales se ha desarrollado muchas veces por vía judicial antes que por deliberación legislativa amplia, lo que ha generado pues preguntas sobre legitimidad democrática, alcance de los tribunales, libertad religiosa, derechos de los padres, educación sexual y límites de la intervención estatal. Son muchos factores que muchas veces entran en tensión y generan pues no pocas reacciones y algunas no tan calmadas, ¿no? El reto, perdón, consiste en formular
una comprensión equilibrada, reconocer con claridad los aportes positivos de la protección jurídica de personas vulnerables sin caer en la ingenuidad de pensar que todo cambio legislativo es automáticamente prudente, ni en la dureza de negar sufrimientos reales que exigen una respuesta del Estado. O sea, una sociedad democrática madura no debe elegir entre respeto y verdad, debe aprender a custodiar ambos, el respeto por la dignidad y la verdad dentro de ese marco equilibrado donde se lleguen a acuerdos que la favorezcan a la dignidad, ¿no? Bueno, este primer apartado, América Latina, podemos decir que de la invisibilidad jurídica al reconocimiento progresivo. Durante buena parte del siglo XX, las minorías sexuales en América Latina vivieron bajo una doble condición: presencia social real e invisibilidad jurídica. Una presencia real social que estaba allí, pero invisible desde el punto de vista jurídico. Muchas personas existían en la vida cotidiana, en las familias, en los barrios, en las artes, en las universidades y en los trabajos, pero el derecho apenas las reconocía como sujetos específicos de protección. O sea, la discriminación laboral, la violencia policial, la burla social, el acoso escolar y la exclusión familiar rara vez eran comprendidos como problemas de derechos humanos. En no pocos contextos, interesante resaltarlo, la diversidad sexual se reducía a escándalo moral, desviación social o patología, lo cual impedía una respuesta jurídica serena. La transformación, este paso de la invisibilidad al reconocimiento jurídico, comenzó por varias vías. En primer lugar, las constituciones latinoamericanas posteriores a las dictaduras militares fortalecieron el lenguaje de dignidad humana, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, intimidad y no discriminación. En segundo lugar, el sistema interamericano de derechos humanos comenzó a ejercer una influencia creciente sobre los tribunales nacionales. En tercer lugar, organizaciones sociales promovieron litigios estratégicos para obtener reconocimiento judicial cuando los congresos permanecían bloqueados. Finalmente, los cambios culturales globales introdujeron nuevas categorías jurídicas: orientación sexual, identidad de género, expresión de género, diversidad de derechos de parejas del mismo sexo. Este cambio tiene un aspecto positivo evidente. El derecho, y esto es de un punto de vista muy imparcial, pues, el derecho comenzó a mirar personas que antes quedaban fuera de la protección efectiva, pero también abrió debates sobre el modo de construir derechos. En América Latina muchos avances se produjeron por sentencias constitucionales o decisiones de altas cortes antes que por leyes discutidas ampliamente. Esto ha permitido proteger a minorías frente a mayorías indiferentes, pero también ha generado el riesgo de que la deliberación democrática quede desplazada por un poder judicial cada vez más creador de política pública. Entonces, fíjense ustedes todos los factores jurídicos y de política pública y de debate
y de debate filosófico que hay dentro de esa construcción de los derechos de estas minorías que se fueron abriendo paso poco a poco en América Latina. Colombia, podemos decir, un modelo de jurisprudencial de expansión progresiva. Vamos a ver cómo lo ha considerado Colombia. Colombia es uno de los casos más importantes de América Latina porque buena parte del reconocimiento jurídico de los derechos de las personas LGTB ha sido construido por la Corte Constitucional, o sea, la Constitución de 1991 introdujo categorías decisivas, y esto es bueno saberlo para que entendamos que el debate, que la discusión, que el discernimiento tiene que ser sobre bases de de estos avances, ¿no? Entonces, esa Constitución del 91 entonces, introdujo categorías decisivas como dignidad humana, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, que lo hablamos anteriormente, pluralismo, intimidad, debido proceso, protección contra la discriminación. Sobre esta base, la Corte fue elaborando una línea jurisprudencial progresiva, ¿no? En materia penal, la Ley 1482 del 2011 introdujo delitos relacionados con actos de racismo o discriminación, incluyendo restricciones arbitrarias al ejercicio de los derechos por razones como raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual. O sea, posteriormente la ley 1752 del 2015 reforzó este marco antidiscriminatorio. El propio texto normativo colombiano establece sanciones para quien arbitrariamente impida, obstruya o restrinja derechos por razón de orientación sexual, entre otros factores, ¿no? En el ámbito educativo, esto es muy importante porque aquí es donde se van introduciendo una serie de cuestiones que luego para nosotros van a ser cuestionables en cuanto que se pretendieron imponer en muchos escenarios. En el ámbito educativo, la sentencia T478 del 2015, conocida por el caso Sergio Urrego, se convirtió en un referente doloroso y decisivo. La Corte Constitucional abordó la discriminación escolar por orientación sexual e identidad de género y resaltó la obligación de los establecimientos educativos de respetar la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y la no discriminación de los estudiantes. Esto es muy importante. Ahora, este precedente muestra que la protección jurídica no es una abstracción, toca vidas concretas, heridas concretas y contextos donde la exclusión puede destruir moralmente una persona. O sea, todas estas tensiones que se dan en esa aceptabilidad de ciertas condiciones de la sexualidad de una persona que vienen tocadas también por el prejuicio cultural y por muchas situaciones, hace que la dimensión jurídica, que los factores que analizan y sancionan la vida pública, pues salga el paso de atropellos, ¿no? Creo que esto es muy importante entenderlo. En materia familiar, la sentencia SU 214 del 2016 reconoció que la Constitución colombiana no excluye el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, consolidando una evolución que previamente había reconocido derechos patrimoniales, pensionales y familiares a parejas homosexuales. El caso colombiano permite una lectura equilibrada. O sea, positivamente ha fortalecido la protección frente a la discriminación y ha obligado a instituciones educativas, laborales y estatales a asumir responsabilidades. Críticamente, muestra una tendencia fuerte a la juridificación
de debates antropológicos sensibles por vía judicial, lo cual exige prudencia, se exige que no por vía jurídica, sin un debate antropológico adecuado, se sancionen leyes que pueden ser contraproducentes y pueden generar gran tensión. O sea, la Corte puede proteger derechos fundamentales y tiene que hacerlo, pero no debería convertirse en sustituto permanente de la deliberación sobre la educación, familia y antropología. O sea, la Corte entra en el análisis específico de lo puntual de muchas situaciones, pero no en sustituto permanente de la deliberación social sobre educación, familia y antropología. Este es un debate muy amplio porque en el contexto de la pluralidad democrática, pues muchas propuestas se proponen en el camino que eligen los padres para la educación de los hijos, ¿no? Ahora bien, ha habido otras legislaciones, como la legislación argentina avanzada, identidad de género y transformación civil. Creo que esto es interesante mirarla. Argentina es uno de los países pioneros de la región. La ley 26618 del 2010 modificó el régimen civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiendo a Argentina en el primer país latinoamericano en aprobarlo por vía legislativa nacional. Posteriormente, la ley 26743 de identidad de género del 2012 reconoció el derecho de toda persona al reconocimiento de la identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a esa identidad y al trato registral correspondiente. O sea, va tomando amplitud del reconocimiento de la homosexualidad, del reconocimiento del matrimonio de las parejas del mismo sexo, hasta el reconocimiento de una identidad de género vinculado a un libre desarrollo de la personalidad que hoy tiene muchos debates dentro incluso de los movimientos que con un cierto sesgo ideológico a veces no solamente se ubican dentro de lo específico de la situación, sino que se quiere colocar como modelo universal, si se quiere llamar así también, ¿no? Entonces, el rasgo distintivo argentino es que el cambio se produjo principalmente por la legislación parlamentaria nacional, no solo por una sentencia judicial como en el caso de Colombia, ¿no? Esto le confiere una legitimidad democrática más directa, aunque no elimina los debates de fondo, ¿no? O sea, la ley de identidad de género en Argentina es considerada una de las más amplias del mundo porque adopta un modelo de autodeterminación con fuerte acento en la autonomía personal. Este es uno de los temas de mayor discusión, por eso hay que tratarlo, hay que profundizarlo, hay que ponerlo sobre la mesa tal cual aparece para luego proponer ese discernimiento amplio de las ciencias humanistas, ¿no? Desde una lectura positiva, Argentina ofreció protección jurídica a personas trans que históricamente sufrían una exclusión documental, laboral, sanitaria y social. O sea, la falta de documentos acordes con la identidad vivida producía obstáculos reales para estudiar, trabajar, viajar o acceder a servicios. O sea, todo este tipo de impedimentos, todo este tipo de irregularidades que por el hecho de una condición atentaban contra la dignidad de la persona salieron y salió desde el punto de vista jurídico la posibilidad de sancionar legítimamente esto. O sea, desde una lectura crítica, el modelo argentino plantea preguntas sobre los límites entre la autodeterminación, la realidad corporal, intervención médica, menores de edad, acompañamiento psicológico, educación y responsabilidades estatales. O sea, el desafío no consiste en negar
la dignidad de las personas trans, sino en evitar que la protección jurídica se convierta, esto es muy importante, que la protección jurídica se convierta en una antropología oficial donde toda la referencia a la naturaleza corporal sea considerada discriminatoria. Esto es una cuestión que se debe siempre considerar, siempre es en lo específico, ¿no? No en una comprensión amplificada absolutamente para todos, ¿no? Ahora bien, hay otras leyes como Chile, la ley Samudio al matrimonio igualitario, México, federalismo, la Suprema Corte y el reconocimiento fragmentado de estas realidades de las personas LGTB y todas las reivindicaciones que de cara a la orientación sexual, pues se reivindican a través de las altas cortes, a través de los parlamentos, a través de las reformas de las mismas constituciones. México también esa historia, tiene esa historia. Brasil, un reconocimiento judicial y criminalización de la homotransfobia. Esto sería, vamos a abordarlo un poco, que me parece que aporta algo a la discusión. Brasil ha sido un caso emblemático de protagonismo judicial, o sea, el Supremo Tribunal Federal reconoció derechos de parejas del mismo sexo y en 2019 decidió que la homofobia y la transfobia debían ser encuadradas mientras no existiera una ley específica del Congreso dentro del régimen penal del racismo por omisión legislativa. Es bien interesante porque de alguna manera va tomando posesión estas situaciones que permanecían en el total anonimato y en los grupos de reivindicación pues se van armando los debates y se van buscando y se van buscando pues los acuerdos, se van buscando los acuerdos, ¿no? Creo que esto es bien importante. Uruguay también ha planteado, Uruguay también ha planteado la suya. En ese caso, Costa Rica también tiene una legislación que está siendo puesta en consideración. Eh, de alguna manera podemos decir entonces que ha habido una historia desde el punto de vista jurídico de los aportes positivos de la construcción jurídica latinoamericana, ¿no? De la evolución latinoamericana ofrece, pues, para ir resumiendo, aportes positivos que deben reconocerse con honestidad. Primero, ha visibilizado situaciones reales de violencia y discriminación. Segundo, ha obligado a los estados a dejar de mirar hacia otro lado frente al acoso laboral, la exclusión laboral y los crímenes motivados por prejuicio. Esto es muy importante. Tercero, ha afirmado que ninguna persona puede ser despojada de los derechos básicos por su orientación sexual o identidad. Cuarto, ha introducido protocolos institucionales de prevención y reparación. Desde una perspectiva cristiana seria, de aquí ya entramos desde lo que nos corresponde como católicos, ¿no? Desde una perspectiva cristiana seria, no hay razón para oponerse a la protección de la dignidad personal, en lo absoluto. Al contrario, la doctrina católica exige tratar a toda persona con respeto, delicadeza y rechazo de toda discriminación injusta. El punto decisivo está en el adjetivo injusta. O sea, no toda diferencia normativa es discriminación, pero toda humillación de la persona sí debe ser condenada. Este matiz es fundamental, ¿no?
O sea, los avances jurídicos han servido también para recordar a las instituciones religiosas, a nosotros, y educativas, una verdad evangélica elemental. No se puede defender la verdad atropellando la dignidad del prójimo. La pastoral, la educación y la legislación pues deben ser firmes, sin ser crueles, claras, sin ser humillantes, prudentes, sin ser cobardes, ¿no? Ahí debe haber una claridad respecto a la reivindicación que la Iglesia siempre ha tenido de la protección de la dignidad humana. Ahora, ¿cuáles son los desafíos actuales? Estos desafíos actuales me parece que es importante traerlos a este punto. Educación, libertad religiosa, infancia y equilibrio democrático. Esto es una cuestión importante. Los desafíos actuales son quizás más delicados que los avances ya logrados, ¿no? El primero es el desafío educativo, o sea, la escuela debe ser el espacio seguro para todo niño y adolescente, libre de acoso, burla y violencia. Pero esto no autoriza al Estado a imponer, y esto es muy importante, a imponer contenidos antropológicos controvertidos sin participación de los padres ni respeto de la libertad religiosa. En esto debemos ser serios y responsables. O sea, educar contra la discriminación no equivale a enseñar que toda autopercepción subjetiva redefine sin más la naturaleza corporal. Esto es un debate abierto y es un debate complejo y es un debate y es una cuestión que tiene que quedar clara. No se puede educar contra la discriminación, educar a favor de la no discriminación no equivale a enseñar que toda autopercepción objetiva, ¿no? Redefine sin más la naturaleza corporal y puede ser aplicada a todo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. El segundo desafío es la libertad religiosa. O sea, las iglesias y comunidades confesionales deben respetar la dignidad de toda persona, pero tienen derecho a enseñar su doctrina moral sobre sexualidad, matrimonio y familia. Ese derecho no debe confundirse con incitación al odio o con eso. O sea, la crítica moral respetuosa no es violencia. La violencia es violencia, la discrepancia racional, razonada es parte de la democracia, ¿no? Tercer desafío, la protección de menores. Este es el punto más sensible. Las políticas sobre identidad de género en niños y adolescentes deben evitar dos extremos. Pongamos atención a esto. Negar todo sufrimiento real de menores con conflictos de identidad o acelerar decisiones irreversibles sin madurez suficiente, evaluación interdisciplinaria y acompañamiento prudente. El interés superior del menor exige cuidado, no militancia. Esto es de una gran importancia, mucho cuidado con sobrepasar límites, procesos en este tema del conflicto de identidad, acelerando decisiones sin los debidos soportes. El cuarto desafío es evitar la sustitución del bien común por una política de identidades fragmentadas, ¿no? O sea, una democracia no puede convertirse en una suma de grupos compitiendo por reconocimiento. Esto también es supremamente importante. Una democracia no puede convertirse en una suma de grupos compitiendo por reconocimiento. Debe proteger vulnerabilidades reales, pero siempre dentro del proyecto común, ese bien común, ese proyecto común de convivencia. Y como conclusión, la construcción jurídica de los derechos de las minorías sexuales en América Latina ha tenido un impacto profundo. Colombia muestra el poder de la jurisprudencia constitucional. Argentina, Chile y Uruguay muestran la vía legislativa. México refleja la complejidad federal.
Brasil evidencia la tensión entre protección penal y legalidad. Costa Rica revela la influencia decisiva del sistema interamericano, ¿no? El balance debe ser sereno. Es justo proteger a toda persona frente a la violencia, discriminación y humillación. Es necesario reconocer que muchas minorías sexuales han padecido sufrimientos reales, pero también es necesario advertir que el reconocimiento jurídico no puede convertirse en imposición ideológica, ni en silenciamiento de la ley natural, ni en una sustitución de la familia por el Estado. En esto sí debemos ser serios. La verdadera madurez democrática consistirá, y ya vamos avanzando hacia cómo construir esa democracia en esta pluralidad. La verdadera democracia consistirá, perdón, en construir políticas públicas que digan simultáneamente, nadie será humillado por su condición personal, nadie será obligado a negar su conciencia moral, ningún niño será instrumentalizado por ideologías, ninguna religión podrá justificar violencia, ningún Estado deberá renunciar a buscar la verdad sobre el hombre. Este es el equilibrio difícil pero necesario. Justicia sin ideología, respeto sin relativismo, verdad sin crueldad. Yo creo que en este punto me parece importante haber tenido estas consideraciones el día de hoy para tener una idea más amplia del debate actual. Bueno, agradezco la atención a las personas que se conecten con estas reflexiones que me parece que son útiles al momento de comprender todo lo que han sido este proceso de jurídico, de debate público, de debate filosófico y religioso en torno a esto de la ley natural concretizada precisamente en los derechos, en las reivindicaciones de los llamados grupos minoritarios. Muy buen día para todos.